Mamá, que me ha sonado el móvil en la iglesia. ¿Y qué hacías en una iglesia? Busco al hermano de alguien, ya te lo contaré. Dime, ¿por qué me llamabas? No quería molestarte, pero... ¿El hermano de quién has dicho? No lo he dicho. Así que sigues con el tema. No sé por qué te extraña. Bueno, ¿qué? ¿Me lo vas a contar o no? Pensaba que no querías. Sí, no quería, pero... Lo mínimo que puedes hacer es tenerme al día. Al día, ya. Anda que... Ninguna de las dos le ganaríamos un pulso a la incertidumbre, y lo sabes. ¿Entonces sigues buscando a Lucy? Ahora al hermano, aunque también podría ser un primo, un tío o un sobrino. Tiene algún parentesco con ella, eso seguro, pero todavía no sé cuál. No me dirás que el párroco se llama Dikelo. El párroco no, su ayudante. ¿Y tú por qué me llamabas? Porque hay alguien que no deja de preguntar por ti. Es la segunda vez que llama a casa. ¿A tu casa? Sí, ayer llamó una vez y hace nada lo ha vuelto a hacer. Dice que no logra localizarte y me ha pedido tu número particular. ¿Quién, mamá? ¿Quién te lo ha pedido? Una mujer. No se ha presentado. Se esforzaba en hacerse entender, pero tenía acento extranjero. ¿Y no te ha dado un nombre o algo? Nada. ¿Y tampoco tienes el número desde el que te ha llamado? No, hija. Salía con número oculto. Y no ha dicho quién era, solo que te llamaría. Por eso te aviso. No sé si he hecho bien dándole tu teléfono con el tema de protección de datos y esas cosas. ¿Y si ha dicho que llamaría, ¿no? Pues pronto lo sabremos. Un secreto en Bretaña. El viaje que lo cambió todo. Episodio 3. La llamada. Esperaba la llamada, sí, pero tampoco iba a dejar que algo así condicionara mis planes. Puse el móvil en vibración y volví a entrar en la iglesia. Era la Catedral de San Cogatán, una joya del gótico bretón. La mujer de Concarneau, esa que me paró por la calle, me había guiado hasta allí. Dijo que el ayudante del obispo de Quimper se llamaba Dikelo, como Lucy, y no parecía un nombre muy común. Sentada en el último banco de la nave no podía dejar de imaginar lo que papá habría escrito en su diario, de haberlo continuado. Jugué a adivinar las palabras que hubiera usado para describirlo todo. Solo hay 3 iglesias góticas en Bretaña, y la Catedral de San Coratán es una de ellas. El majestuoso templo es considerado un monumento histórico. Las agujas del exterior miden más de 75 metros de altura, y la construcción presenta una particularidad que la hace única: la ausencia de alineación entre el coro y la nave, simbolizando la posición de la cabeza de Cristo en la cruz. Las vidrieras del interior forman un conjunto de excelente riqueza. ¿Sí? ¿Is that you, Claire? Oh, hi, how are you? Era una de las socias de la agencia. La había visto 3 veces en los 10 años que llevaba con ellos. Era una total desconocida. Primero pensé que me llamaba para darme el pésame, pero no, fue al grano. Voy a abrir mi propia empresa. Y quiero que tú seas mi CEO. ¡Pam! Todo un ascenso. Y más alto que las agujas de la catedral. De hecho, era al tope al que podía aspirar en mi carrera, jefa suprema de una agencia de marketing. Y en Inglaterra. Dijo que había informado a nuestros mejores clientes y todos se iban con ella. ¿Dónde tenía que firmar? Can I think about it for a day? Pero, ¿qué me pasaba? ¿Le estaba colgando a la oportunidad de mi vida? Tal vez. O quizás solo la estaba posponiendo. Porque en aquel preciso instante el hombre que andaba buscando salió de la iglesia. Y esa oportunidad sí que se iba a esfumar. Excusez-moi, monsieur. Se llamaba Simón Dikelo. Rondaba la 60. Era una persona cercana, de las que tienen palabras para todo el mundo. Le dije que estaba haciendo un reportaje sobre su familia, que si tenía un momento, y le invité a tomar un café en una terraza de la plaza. Tras hablar un rato, llegamos a la conclusión de que sí. Simón Dikelo era un primo lejano de Lucy. Reconstruimos su árbol genealógico, hasta los bisabuelos. Los Dikelo habían sido una familia de pescadores de Le Guilvinec. Fue lo único que pude sacarle. Hacía más de 40 años que había perdido el contacto con sus padres y tíos. A los 15 se fue de Le Guilvinec porque quería entrar en el seminario.
Sin embargo, no lo consiguió y se quedó ayudando al obispo en el cuidado y mantenimiento de la catedral. Eso se le daba estupendo. Era un manitas. Me ayudó a cambiar la bombona de butano de la furgó. Los fogones habían dejado de funcionar, aunque tampoco había supuesto un problema. Si me distraigo, me olvido hasta de comer. Y ese tema, el de papá y Lucy, me traía de cabeza. ¿Qué, hija? ¿Ya sabemos quién te perseguía? Ay, yo con estos nervios no puedo, ¿eh? Ay, a la que sepas algo, llámame, ¿eh? Venga, besos. Mamá, era mi socia. Bueno, una de las socias de la agencia, quería decir. Me buscaba para hacerme una propuesta de trabajo. Es que todavía no me lo creo. Sería un superascenso. Sería lo que llevo años soñando, Entré en pánico. Y me puse a hacer kilómetros. Conducir me ayudaba a ordenar las ideas. Había tomado decisiones importantes de vida en el asfalto. Y pensé que aquella también la meditaría quemando rueda. Y gastando gasolina. Busqué la gasolinera más cercana. Toma la segunda salida hacia Pontelliave. Había circulado en dirección suroeste. Estaba a pocos kilómetros de tocar la costa de Finisterre. El Finisterre bretón. Toma la segunda salida hacia D785 en dirección Penmarchle-Guilvinec-Plomeau. ¿Cómo? ¿Había dicho lo que pensaba que había dicho? Hija, tienes que ir a Le Guilvinec. Vale, eso no pasó. Pero lo otro sí. El GPS marcaba un caminito de migas de pan hasta Le Guilvinec, el pueblo de donde era originariamente la familia Diquelot. ¿Y qué hice yo? Pues seguirlo. Y no me detuve hasta llegar al puerto. Aliótica. Ponía en un cartel azul de letras grandes. La Cité de la Pêche. En efecto, estaba en la ciudad de la Pêche. Y de los pescadores. Había al menos 15 barcos pesqueros bordeando la costa. Parecían esperar una suerte de turno para entrar a puerto, donde ya había un par de botes amarrados descargando la pesca del día. La zona estaba muy concurrida, hasta parecía haber periodistas. Saqué mi acreditación de la agencia, me la colgué del cuello y pedí que me dejaran pasar. «Journaliste, merci, merci. Je suis journaliste». Alzaba la acreditación fingiendo que era un pase, y con una tarjeta de oficina sin valor alguno, me colé en la lonja. Al acercarme vi que no estaban cubriendo noticias. Grababan un vídeo promocional con las actividades de la lonja. Y la que hacía las preguntas no era periodista, sino la directora de Aliótica, Anna Latimière. El entrevistado sí era pescador costero. Todos los que llegaban a esa hora lo eran. Los costeros son los que salen del puerto a las 4 de la madrugada y vuelven alrededor de las 4 de la tarde. Van 3 a bordo de cada barco y realizan la pesca de arrastre. Descargaban cajas de langostinos, rape, rayas, pescadillas y hasta algún bacalao para la subasta que iba a tener lugar poco después en el interior de la lonja. «Excusez-moi, je peux vous poser une question?» Ana, la directora de Aliótica, miró primero mi acreditación. Buscaba cierta confirmación antes de hacerme la pregunta que vino luego. ¿Eres española? Me lo había notado en el acento, aunque el nombre que llevaba colgado del cuello, Lucía Molina, también me delataba. Ana hablaba un español perfecto. Incluso le pregunté si había vivido un tiempo en España, y resultó que no, que lo había aprendido en la universidad y viendo series de televisión. Era una apasionada de todo lo que sonara ibérico y supongo que por eso me invitó a tomar algo en el bar de la lonja. La directora lo sabía todo del puerto de Le Guilvinec. Era el tercero con más pesca de toda Francia, con cifras que rondaban las 14.000 toneladas. Y en él se practicaba la pesca artesanal, es decir, siguiendo las técnicas tradicionales.
Y había pescadores de altura, que eran los que se pasaban 2 semanas en alta mar, y luego los costeros que trabajaban de lunes a viernes y regresaban a puerto a esa hora. Ana saludaba a todos los pescadores con los que nos cruzábamos. «Bonjour! Oh, bonjour! Bonjour, Bastia! Bonjour, Theo!» E incluso se dirigía a ellos por su nombre. «Bonjour, Adrien!» Si alguien tenía que saber de la familia Dikelot, era ella. Nada más sentarnos en el bar, me animé a preguntar por ellos. A eso había ido, ¿no? Y le puse en contexto para que entendiera el porqué de mi abrupta pregunta. Estoy tratando de reconstruir qué hizo mi padre en Bretaña antes de que yo naciera. En su furgoneta había un diario que hablaba de una tal Lucie Dikelot. Tal vez ella sabrá contarme por qué papá nos escondió ese episodio de su vida. Frunció el ceño y, sin decir lo que pensaba, se ofreció a ayudarme. Conocía al hombre que había comprado el barco de esa familia. Murió con solo 40 años. Y la mujer, Melanie, tuvo que buscarse la vida lejos de allí. Se dijo que acabó en Brest, trabajando en una imprenta para poder alimentar a su hija. Y el barco se lo vendieron a una familia del pueblo que aún lo conserva. Mientras ella preguntaba por un tal Luc, no pude evitar fijarme en el nombre de un barco que entraba a puerto. En el lado derecho de proa se leía Melanie et Lucie. Era el barco de Luc, el que un día fue de la familia Dikelot. Lucie era la hija y Melanie la madre. Ana dijo que podíamos hablar con Luc en la lonja y fuimos a su encuentro. La lonja estaba toda automatizada. Las bandejas de pescado avanzaban por una cinta mecánica y unos brazos robotizados iban separando lo que ya había sido subastado. Vi bastante gente pujando, pero esos no eran todos. Ana me explicó que muchos se conectaban online. Veían los lotes por cámara y pujaban desde casa. ¿Cómo se había modernizado el sector de la pesca? No era consciente de hasta qué punto los oficios manuales también habían evolucionado gracias a la tecnología. Ahí estaba Luc, el actual propietario del barco de los Dikelot. Y él era quien controlaba la parte técnica de la lonja. Él no era pescador, lo eran sus padres. De hecho, la madre fue la primera mujer de Le Guilvinec en dedicarse a la pesca, 20 años atrás. Por suerte ya no era extraño ver a mujeres en el puerto. Era incluso habitual, sobre todo en las oficinas de Aliótica. Todas las compañeras de Ana eran mujeres. Y yo le conté que en mi empresa de marketing pasaba lo mismo. Fue decirle que trabajaba en marketing y abrírsele los ojos como platos. Tenía que enseñarme algo. Entramos en el Museo de Aliótica. Ella había liderado su última remodelación hacía poquísimo y lo explicaba con orgullo. Era tan interactivo e inmersivo que llegué incluso a sentirme por momentos a bordo del Baga Brace, un pesquero de alta mar procedente de Le Guilvinec. El mundo de la pesca era algo que desconocía por completo, y esa experiencia inmersiva me fascinó. Pude pasear por cubierta, reparar las redes, entrar en uno de los camarotes, que no era mucho más amplio que una furgoneta, y hasta pude por un momento tomar el control de la nave, desde la sala de mandos. Ya había visitado 2 museos en Bretaña, y las 2 experiencias estaban a la altura de un parque temático. Mamá, estoy conduciendo. Dime. Solo era para saber si ya habías contestado a la oferta. ¿Qué día empiezas? Ay, ya me mandarás la nueva dirección, aunque supongo que podrás seguir teletrabajando algunos días, ¿no? ¿Habéis hablado del sueldo ya? ¿Y de las condiciones? No, no habíamos hablado. Ni siquiera les había contestado. Me había pasado la noche anterior buscando de forma obsesiva a alguien llamado Melanie que trabajara o hubiera trabajado en una imprenta en Brest. Era la última información que tenía de la madre de Lucie, y tal vez la única pista que podía seguir para encontrarla. A las 2 de la madrugada di con el nombre de Melanie Bouvet en la web de una imprenta llamada La PAM. No podía ser casualidad. ¿Estás ahí? Ay, dichosa cobertura. ¿Me oyes? Sí, mamá, perdona. Decía que les pediré tiempo para pensarlo. Pero no dijiste que era una gran oportunidad. Y lo era. Entonces no me di cuenta, pero respondí en pasado. Y es que en cualquier otro momento lo habría sido una gran oportunidad. No podía pensar en nada que no fuera esa imprenta, en Brest.
Aparqué junto al mercado de Al-Salouy, el punto neurálgico de la ciudad. Recuerdo que eso fue lo que pensé. Había mucha gente paseando por el antiguo mercado remodelado, con tiendas de diseño, cafeterías y hasta fruterías que parecían decorados de película. Saqué el móvil para retratarlo todo. Aquel día me movía un impulso artístico que no sabía ni de dónde me venía. Cuando llegué a la PAM vi que ya no era una imprenta. La habían reformado para convertirla en un espacio de coworking con artistas de varias disciplinas y una zona de ocio con bares y restaurantes. Pedí un café y un croissant. A estas alturas había descartado por completo que fuera a encontrarme a la madre de Lucy y de pronto vi un cartel con su nombre. Mélanie Bouvet realizaba un taller sobre imprenta tradicional en la planta de abajo. Tenía que ser ella. Bajé corriendo, crucé un pasillo lleno de antiguas piedras con diseños de imprenta y fuentes tipográficas y, allí, a lo lejos, algo llamó mi atención. Era un sonido repetitivo, como a fricción. Estaban recreando el proceso de imprenta tradicional. La chica que daba el taller me dijo que aún estaba a tiempo de unirme. Y lo hice. En efecto, ella era Mélanie, pero no la que yo andaba buscando. La madre de Lucy tenía que rozar la setentena y la chica del taller no pasaba de los 30. Acababa de meterme en otro callejón sin salida. Y ya que estaba, pues me dejé llevar. Alors, on mouille la pierre. La pierre, elle aime beaucoup l'eau quand même. On la mouille pas mal de fois dans le processus. Donc là, on est vers les derniers sables, c'est pour ça qu'il est si fin. C'est un peu comme une danse aussi. Disfruté ensuciándome las manos con esa actividad, como si hubiese vuelto al colegio. El encargo era crear la portada de un libro artesanal, y yo elegí la obra de André Monteneuf, que me seguía persiguiendo como un fantasma. Un été à Concarneau. Cuando tuve el título puesto, Mélanie sonrió. Dijo que lo había leído. Entonces le pregunté si sabía dónde podría comprar ese libro. Al no tratarse de una novedad, me sugirió que fuera a una biblioteca. Había una en Les Ateliers de Capucin, el antiguo astillero de Brest. De camino, empezó a llamarme un número oculto. Di por hecho que era la socia de la agencia que se estaba impacientando con mi silencio. Esperé a que colgara para poner el móvil en silencio y retomar la marcha. Tenía aún todo el día para darle una respuesta. Aparqué el tema. Y entré en Les Ateliers de Capucin. Allí se encontraba el verdadero centro neurálgico de Brest. El antiguo astillero estaba lleno de familias, niños y grupos de amigos haciendo actividades de todo tipo. Me animé a preguntar por la experiencia de realidad virtual que había junto a la entrada. Un grupo de chicos un poco más jóvenes que yo la estaba empezando y me uní a ellos. ¡Ahí! ¡Ahí! Al salir me contaron que les faltaba una persona para canjear un cupón de escalada. Yo no era mucho de improvisar, de hecho, todo lo planeaba siempre al detalle, sin dejar espacio para que la vida me sorprendiera. Así que aquel día me dejé llevar por la inercia y me fui con ellos a la sala de escalada del astillero. Mientras esperaba el turno para trepar la pared, uno de los chicos se interesó por mi viaje. Le conté que llevaba días conduciendo la furgoneta de mi padre, sin horarios ni destino. Y no fue hasta que él lo verbalizó que no me di cuenta de que no le había puesto nombre a lo que fuera que estuviera haciendo en Bretaña. Te estás pegando el viaje de tu vida. Y algo de razón tenía. Llevaba días sin obligaciones, comiendo, durmiendo y paseando. Era lo más parecido a unas vacaciones que había tenido en años. Y además le estaba plantando cara a todo lo que me había dado miedo siempre. Viajar sola, confiar en desconocidos. Si hasta le estaba contando mis intimidades a un grupo de personas que acababa de conocer. Y eso sin hablar del miedo a las alturas. La lista de imposibles se multiplicaba por segundos. Incluso me propusieron ir a hacer surf. Pero entonces vi la biblioteca del astillero y pensé que me arrepentiría de no entrar. Me despedí del grupo de chicos. ¡Au revoir! Y me adentré en el silencio. Ese del que hablaba papá en su diario. Je recherche un livre de l'auteur André Monteneuf. Il s'appelle Un été à Concarneau. Pregunté por el título a la recepcionista de la entrada. La biblioteca era un espacio abierto, enorme,
Combinaba el metal antiguo del astillero con madera clara y un diseño de catálogo de arquitectos. Me encantó. Du coup, c'est la côte. Vous allez prendre les escaliers et aller en mer de l'autre côté. Lo tenían. Ahora solo faltaba encontrar el número de estante que había dicho. ¿Qué relación tenía papá con ese libro de André Montaneuf? ¿Por qué me perseguía? ¿Era casualidad que el título llevase las 2 últimas palabras que papá escribió en su diario? Verano y Concarneau. Di con la estantería del autor. Tenía 4 novelas publicadas y empecé a hojear la primera. C'était l'été et j'étais à Concarneau. La primera frase del libro era con la que papá había terminado su diario. Eché una foto y usé el traductor automático del iPhone para cerciorarme de que, en efecto, se trataba de la misma frase. Era verano y yo estaba en Concarneau. Lo era. Exactamente la misma frase, pero en francés. ¿Cómo era eso posible? Estaba en Concarneau. El bullicio de la Ville Clos era más efectivo que un calendario. Había empezado la época de vacaciones, todos lo estaban menos yo. Era cocinero en un pequeño restaurante del Intramuros. Teníamos 6 mesas y siempre estaban todas ocupadas. Cuando todo empezó era 24 de julio. Lo recuerdo porque ese día no vino nadie. Salí del restaurante y me fijé en que las callejuelas también estaban vacías. No había ni un alma, ni una. Sin embargo, sí se oía algo en el bar de al lado. Voces, ininteligibles, pero voces. Eran todas la misma. Una voz de mujer. Lloraba. Corría a su encuentro. El bar también estaba vacío. Solo había una mujer de pelo rizado, vestida de camarera. Se volteó y dijo que ya nada volvería a ser como antes. Y aunque sé que no se refería a eso, a mí aquel encuentro me cambió la vida. Lucy me cambió la vida. Si eso no era una declaración de amor, ¿qué lo era? Tal vez lo que le cambió la vida a papá no fue el viaje como yo pensaba, sino Lucy. Todo el libro estaba escrito en francés, menos la dedicatoria. Decía a Lucía, mi faro, en español. ¿Era así como la llamaba él? ¿Lucía? Revisé la contraportada y me fijé en la fecha de impresión. Diciembre de 1986. Yo aún no había ni nacido. Las iniciales del autor eran las mismas que las de papá. A.M. Andrés Molina. Si hubiera tenido que elegir un seudónimo, sé que habría contemplado el nombre de Montaneuf. Se había obsesionado con sus excavaciones. Además, empezaba con M, como Molina. Era armonioso, tenía presencia y, lo más importante, sonaba a francés. Tomé de la estantería los demás libros, y todos llevaban la misma dedicatoria. También los datos de la contraportada eran exactamente iguales. La editorial se llamaba LD Edition, y me fijé entonces que el editor firmaba también con esas siglas, LD. ¿Eran esa L y esa D las iniciales de Lucy Diquelot? Llamé a la editorial y pregunté por ella. La recepcionista me dijo que se acababa de ir, pero me dio su móvil de empresa para que pudiera localizarla. Allô? Madame Lucy Diquelot? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Lucía Molina. Je suis la fille d'André Molina. Lucía Molina. La estaba buscando. Un secreto en Bretaña es una producción de Nación Podcast para Turismo de Bretaña. Guión original de Emma Musoll. Interpretado por Emma Cifuentes, Olga Aguirre y Luis Alberto Martín. Diseño de portada Antonio Poveda. Diseño sonoro a cargo de José David del Puello, Sune. Y con la colaboración especial de Ana Latimier, Melanie Boubé y Delphine Martins.